Y empecé a grabar. Bueno, chicas, la clase de hoy, voy a ponerme aquí en la presentación. Aquí sí. La clase de hoy es la unidad 2, el proceso de matronería basado en las necesidades humanas alteradas. Es la atención de usuarias con necesidades de respiración alterada, la primera parte. Dentro del temario de lo que vamos a ver y mencionar durante la clase, la satisfacción de la necesidad, posiciones terapéuticas respiratorias, procedimientos derivados de la atención, nebulización y aspiración de secreciones. Es parte de lo que vamos a ver en la clase de hoy, que está enfocada en el sistema respiratorio. Los resultados del aprendizaje, el primero es identifica las necesidades humanas desde un enfoque integral basado en los conocimientos disciplinares de las ciencias básicas y generales. Realiza planes de atención integral centrados en la mujer, su pareja y la familia, basados en los conocimientos disciplinares y de las ciencias básicas y generales. Reconoce la importancia en el ejercicio profesional de integrar activamente equipos de trabajo multidisciplinarios para otorgar atención integral y centrada en las personas. Comprende la importancia de coordinarse y trabajar con equipos de trabajo multi y transdisciplinarios en el ejercicio de la profesión. Analiza y evalúa información textual para aprender de los textos a partir de las lecturas, enriquecer su expresión con ideas, sentimientos y opiniones de diversas fuentes, y identifica situaciones relevantes de la realidad cotidiana, tanto personal, social y cultural, que se vinculan al ejercicio de la profesión. Aquí, admite. Entonces, en consecuencia, el o la matrona deberá valorar a la persona y planificar las intervenciones a desarrollar para satisfacer estas necesidades humanas básicas cuando se detecte alguna alteración. Los datos obtenidos de la valoración nos permite determinar si los comportamientos y conducta de las personas con objeto de satisfacer sus necesidades son adecuados y suficientes. El sistema respiratorio, dentro de sus funciones, es la ventilación pulmonar, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono, y el transporte de oxígeno a las células y eliminación del dióxido de carbono. El sistema respiratorio se divide en las vías superiores altas y en las vías inferiores. El funcionamiento normal del sistema respiratorio depende primero de la disponibilidad de oxígeno, la integridad del centro respiratorio, el bulborraquídeo, la integridad de las vías respiratorias, la permeabilidad de la vía aérea y el funcionamiento adecuado del sistema cardiovascular y hematológico. Dentro de las patologías del sistema hematológico, que es fundamental y que prácticamente en todas las embarazadas ocurre, es la anemia secundaria al embarazo. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque existe una hemodilución de la sangre en el cual disminuyen las concentraciones de hemoglobina. Al suceder esto, nuestras pacientes embarazadas están más propensas a padecer de la anemia. Por eso es la importancia de, finalmente, el control prenatal, la toma de exámenes para pesquisar estas patologías y además suplementarlo. A todas las embarazadas en el control prenatal desde el primer trimestre se les administra y se les indica sulfato ferroso si fuera de manera preventiva. Ahora, si tuviese alguna anemia moderada, por ejemplo,
ahí se aumenta la carga de sulfato ferroso y también se deriva al alto riesgo, que ya es a nivel secundario, para el tratamiento y estudio. Las estructuras del sistema respiratorio, como pueden ver en la imagen, está desde el hueso hioides, los lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio. Como unidad básica está, bueno, está el bronquio, bronquiolo, alveolo, y en el alveolo es donde ocurre el intercambio de oxígeno y el dióxido de carbono. En la vía aérea superior está las fosas nasales, la faringe, amígdala y laringe. Y en la vía aérea inferior, tráquea, bronquio y, como unidad general, el pulmón, los pulmones. Para respirar normalmente siempre está involucrado el sistema respiratorio en su función ventilatoria y el sistema cardiovascular que cumple la función del transporte. Como sabemos, la respiración es un proceso automático y rítmico mantenido constantemente, que puede modificarse bajo el influjo de la voluntad, pudiendo cambiar tanto la profundidad de la respiración como la frecuencia de la misma. La respiración no siempre es un proceso absolutamente regular y rítmico, ya que se va adaptando constantemente a las necesidades del organismo para aportar oxígeno necesario al metabolismo celular y eliminar el dióxido de carbono producido durante el mismo proceso de transporte. La respiración rítmica basal, o eupnea, está regulada por los centros respiratorios nerviosos situados en el encéfalo, que recogen información proveniente del aparato respiratorio y de otras partes del organismo para dar una respuesta a través de los órganos efectores o musculatura respiratoria, que determinan la profundidad de la respiración o el volumen corriente y la frecuencia. La corteza cerebral también participa cuando se interviene de forma voluntaria en el proceso respiratorio. Nosotros podemos autorregular nuestra respiración. Otra cosa importante es que a nivel del bulbo raquídeo se encuentran los receptores, quimiorreceptores, que son los cuerpos, o sea, que se localizan a nivel vulvar, que son sensibles a los cambios de presión del dióxido de carbono, oxígeno y bicarbonato. Y también existen quimiorreceptores periféricos que se encuentran en los cuerpos aórticos situados a lo largo de la pared del arco aórtico, que son inervados por el nervio vago y los cuerpos carotídeos. Localizados en el cuello, son especialmente sensibles también a los cambios de presión de oxígeno y dióxido de carbono. La respiración, como definición, es el esfuerzo necesario para expandir y contraer los pulmones. En la inspiración, los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y desplaza los pulmones hacia abajo, expandiendo la caja torácica. De esta manera aumenta el volumen y el aire entra a los pulmones. En la expiración, los músculos intercostales se relajan, las costillas descienden, el diafragma se relaja y la caja torácica disminuye de volumen, el aire sale de los pulmones. Aquí hay otra imagen de la mecánica ventilatoria mirada desde otra perspectiva, en donde se visualiza la entrada de aire y cómo las costillas se deben desplazar hacia arriba y hacia adelante, produciendo una expansión pulmonar, y cómo el diafragma debe descender para aumentar el volumen. Y en la expiración ocurre todo lo contrario. Sale el aire, las costillas se mueven hacia abajo y atrás y disminuye el volumen pulmonar. Y el diafragma asciende en la exhalación. Los músculos respiratorios, en los inspiratorios encontramos el diafragma, los intercostales externos y como accesorio el esternocleidomastoideo y escaleno. En los expiratorios
Normalmente es pasivo y se encuentra el recto del abdomen y los intercostales internos. Recuerden que generalmente cuando hay una mala mecánica en la ventilación se utilizan los músculos accesorios. Por eso cuando uno ve, o sea, examina a una paciente, hace un examen físico, hay que fijarse en esto, en estos aspectos. La circulación pulmonar se produce el intercambio gaseoso entre los alveolos y los capilares. Y en la circulación sistémica, las arterias transportan oxígeno y nutrientes a los tejidos y las venas transportan los desechos desde los tejidos. El sistema circulatorio y el respiratorio van de la mano con el fin de poder suplir todas las necesidades de oxígeno y nutrientes en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que evaluamos? El patrón respiratorio. Según la frecuencia respiratoria, las respiraciones por minuto, la profundidad de esta, según si existe ausencia en la respiración, en la cómo respira en las diferentes posiciones y según si presentara dificultad respiratoria. Aquí vamos a destacar ciertos puntos en el sistema respiratorio en la embarazada. Importante que existen cambios evidentes a partir de las 20 semanas. En cualquier etapa del embarazo, la cantidad de oxígeno ofrecida a los pulmones aumenta. Y aumenta el transporte de hemoglobina circulante y aumenta la capacidad total de transporte de oxígeno. Dentro de los cambios fisiológicos en la embarazada es que aumenta la capacidad inspiratoria a expensa de la reserva expiratoria y el pulmón tiende a un colapso. ¿Por qué? Porque la cavidad abdominal está con un feto, placenta, útero, que sube, y el diafragma sube por lo menos 4 centímetros. Existe una hiperventilación, necesidad de aire o una pseudodisnea. Muchas de nuestras pacientes, al evaluarla, ellas van a sentir una sensación de ahogo, producto de este mismo llene de la cavidad abdominal. La respiración en la gestante es de predominio costal sobre el abdominal. El volumen residual y el volumen pulmonar total están reducidos por la elevación del diafragma, que se eleva por lo menos 4 centímetros, y el consumo de oxígeno aumenta en un 20% por aumento del volumen minuto y los cambios hemodinámicos. Por los requerimientos fetales, Profe, disculpe, dígame. antes de que siga, no entiendo el primer cuadro de la diapo anterior. Dice ahí capacidad inspiratoria, aumenta a expensa, reserva expiratoria, pulmón tiende a colapso, expiración normal. No entiendo qué es eso. No sé. Mira, finalmente la embarazada al respirar, al decir que su capacidad inspiratoria aumenta, es porque va a realizar respiraciones más profundas con el fin de que haya un aumento del volumen circulante y el aumento del volumen dentro del pulmón. Y va a inspirar y en la expiración van a ser más seguidas y va a disminuir como el volumen circulante. Y el pulmón tiende a como colapsar en la expiración. ¿Por qué? Porque al inspirar más veces, ¿cachai? O sea, inspiras una capacidad total de volumen
como el diafragma va a elevarse, sí la caja torácica tiene menos volumen como, o sea, ya, para tratar de hacerlo de manera más sencilla. La caja torácica va a disminuir su volumen producto de este aumento a nivel abdominal. Se eleva el diafragma, por ende, la inspiración en sí va a tener que recibir menor volumen, ¿cierto? Hasta ahí es como claro. La reserva expiratoria, o sea, en sí el volumen nunca colapsa, siempre hay un volumen corriente dentro del pulmón, porque este pulmón nunca puede colapsar. Siempre tiene que estar haciendo un transporte de oxígeno o dióxido de carbono. Entonces, en sí, esta reserva va a hacer que como que se elimine más aire. No sé si me explico. No, profe, la O verdad sea, que es no le como entiendo. que, Ya, espérame, voy a pensar cómo poder explicarlo de manera más sencilla, ¿ya? Y te respondo al final de la clase, para Ya, poder profe. darte un ejemplo más sencillo y no confundirnos. Fernanda, disculpa. Dime. No sé si a lo mejor les puedo aclarar un poco a las chicas esta parte de la capacidad inspiratoria. Sí, Hay obvio. que recordar la parte de fisiología y de fisiopatología que ustedes no han visto tanto todavía, ¿cierto? Hay una inspiración, que era lo que estaba explicando la profesora, y hay una expiración, ¿cierto? Entonces, como bien dijo la profesora Fernanda, yo inspiro y baja el diafragma, ¿cierto? La musculatura. Entonces yo tengo una cierta capacidad en mis pulmones. Yo, persona, ¿cierto? Una paciente ginecológica, no una paciente embarazada. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy embarazada, ¿cierto? El útero va a ocupar espacio de ese diafragma, de estos pulmones. Entonces, mi capacidad pulmonar va a cambiar. ¿Ya? Entonces hay que tener primero esa parte clara que tiene que ver con la gestación propiamente tal. Entonces, como yo tengo ocupado espacio con este útero grávido, ¿cierto? Y probablemente en los últimos meses me va a pasar con mayor frecuencia, no tengo la misma capacidad de inspiración, de expiración, que cuando yo no estaba gestando, ¿ya? Que es algo parecido a lo que le ocurre a las personas con sobrepeso u obesidad, ¿ya? Entonces, eso es la primera parte que hay que tener como visualizada. Después de eso, ¿qué pasa con el embarazo? Como dice ahí, la capacidad de inspirar, o sea, de que yo llene mis pulmones, va a aumentar, pero va a aumentar ¿por qué? Porque hay una reacomodación. Entonces, con eso hay un aumento de la reserva. Como decía la profesora, los pulmones no se pueden cerrar completamente, tienen que tener un poco de aire, que es la capacidad residual, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente si no el pulmón colapsa, se pega. Imagínense que es como un globo que yo inflo y el globo se pegara completamente. Siempre va a tener un poquito de oxígeno, un poquito de aire dentro de él. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la gestante, cuando inspiran, ¿cierto? Esta capacidad inspiratoria va a aumentar porque estos pulmones se reacomodan y quedan, ¿cierto? Con una reserva respiratoria distinta. A eso se refiere. Ya que dice ahí, como dice, el pulmón tiende al colapso en expiración normal. Normalmente el pulmón se va a cerrar más, por así decirlo, cuando yo expiro en una persona normal, pero en las gestantes cambia esa capacidad colapsable. No sé si con eso como que se aclara un poco más o igual la profesora después se lo vuelve a aclarar al final de la clase. Chicas, no sé, ¿las escucho? Yo sí comprendí. yo Sí, igual, profe, profe, gracias. Igual entendí. ¿Sí? Ya, entonces es como eso. Recuerden que igual hay que hacer un repaso de todo lo que ustedes están revisando de fisiología y fisiopatología. ¿Ya? Solamente eso como comentario. ¿Alguna otra duda de la siguiente diapositiva? no, profe.
Bueno, y por los requerimientos fetales se produce que no se modifica la capacidad vital, existe una redistribución de componentes, y importante que no existe un aumento de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria en la embarazada es similar a la de una paciente ginecológica, lo que sí va a aumentar el volumen minuto respiratorio y aumenta la ventilación alveolar, para que se pueda producir un intercambio gaseoso adecuado. Dentro de los términos que debemos manejar, se encuentra la eupnea, que es el patrón respiratorio normal en un adulto. La frecuencia respiratoria en un adulto va de 12 a 20 respiraciones por minuto. La taquipnea es la frecuencia respiratoria aumentada sobre 20 respiraciones por minuto. La bradipnea es la frecuencia respiratoria disminuida, que es bajo 12 respiraciones por minuto. La polipnea son respiraciones rápidas y superficiales. La apnea es la ausencia de respiración, que puede ser transitoria o permanente. La ortopnea es la intolerancia a respirar en decúbito. Y la disnea es la dificultad respiratoria. Existen diferentes exposiciones terapéuticas para poder mejorar la mecánica ventilatoria. Dentro de las más comunes está la posición de Fowler. La posición de Fowler existe en la posición semi-Fowler o Fowler. Y va a depender del ángulo que adopte la espalda. Se trata de una posición dorsal en un plano inclinado, de tal modo que la espalda forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, y se obtiene al elevar unos entre 40 y 50 centímetros en la cabecera de la cama. Entonces, la semi-Fowler genera como un ángulo entre 30 y 45, y la Fowler es más de 45, casi llegando a 90 grados. Va a depender de las necesidades del paciente. En sí, ¿qué es lo que logramos con estas posiciones? Es aumentar nuestra capacidad torácica. Generalmente se emplea bueno, para diferentes cosas. Primero, favorece los drenajes después de las operaciones, y va a proporcionar mayor comodidad a las personas que presenten problemas cardíacos o respiratorios. Es importante destacar, en sí, las posiciones terapéuticas de nuestras pacientes son parte de nuestro proceso de valoración y plan de matronería. Esto lo decide, bueno, en conjunto con el equipo médico, y siempre sugiriendo las posiciones que ayuden a nuestros pacientes en su mecánica ventilatoria, ya que nosotros como matronas en sí somos las que estamos gran parte del tiempo con nuestras pacientes. Hay que pensar que en general en los hospitales están los médicos que pasan visitas, dejan indicaciones, está el médico que queda un residente generalmente en la urgencia. Por ende, parte del día la paciente está con nosotros, y nosotros tenemos que evaluar y determinar las condiciones que está, con un examen físico diario, y ir sugiriendo y ir indicando diferentes posiciones con el fin de mejorar, en este caso, la mecánica ventilatoria, pero en otros casos puede ser la misma alimentación, ir sugiriendo cosas como para el manejo de nuestra usuaria.
En sí, las embarazadas tienden a mantenerse en la posición semi-Fowler porque con la ocupación de la cavidad abdominal de espaldas tienden a tener una sensación de ahogo. Entonces, esta posición les permite mantenerse más cómoda. Y además que hay que pensar que en sí el útero, al ocupar la cavidad abdominal, genera una presión a nivel de la vena y arteria, o sea, de la vena cava, en donde disminuye la sangre circulante. Entonces también hay que sugerir siempre a la paciente mantenerse en una posición semi-Fowler o acostada lateralizada hacia la izquierda para disminuir la presión del útero sobre la vena cava y las arterias aorta, para mejorar la circulación. Y de esta manera también, bueno, ustedes lo van a ir viendo en sus prácticas clínicas, cada vez que la paciente se encuentra en una posición inclinada hacia la izquierda, al aumentar el volumen circulante, también el feto le llega más sangre y se tiende a mover más. El movimiento fetal es una de las cosas que nosotros evaluamos en cada visita a la paciente embarazada, en el cual nos habla de bienestar fetal. No sé si alguna vez han visto un monitor cardiofetal o han visto algún tipo de registro. Entonces se lo voy adelantando. La embarazada se monitoriza con un aparato que es un monitor cardiofetal, en donde nosotros vamos a evaluar latidos y las contracciones y cómo se comporta de cierta manera este feto con las contracciones. Existe, bueno, cuando uno evalúa un registro, hay diferentes tipos de registros. Pues están registros que están reactivos, que es cuando el feto se mueve mucho, o un registro que está plano, bueno, ahí ustedes lo van a ver. Pero de cierta manera las posiciones hacia la izquierda de la embarazada siempre ayuda al bienestar fetal y genera que haya más sangre circulante y que el feto en sí esté más activo. Otra de las posiciones terapéuticas es la posición de Roser o de Preotset, que es una posición de decúbito supino, con la cabeza colgando fuera de la camilla o la mesa de operaciones. Como ustedes pueden ver en la segunda imagen, queda mucho más claro, porque la paciente en este caso está sobre una camilla. Esta posición se emplea para evitar las aspiraciones de sangre o secreciones, así como en las operaciones de las vías respiratorias, en las cirugías de bocio, intubación y exploración de la faringe. Además se emplea para lavar el cabello cuando la persona no puede levantarse de la cama. Y no sé si han visto esta posición de decúbito pronovigil en las noticias o en algún artículo. Esta posición ahora está muy en boca, ya que es la posición que se utiliza con los pacientes con COVID, en ventilación mecánica o con narguilera de alto flujo. ¿Por qué? Esta posición va a mejorar la relación en la ventilación-perfunción, disminuye el espacio muerto y disminuye la ventilación minuto para lograr la misma ventilación alveolar y de este modo disminuye el trabajo ventilatorio. Como ustedes pueden ver, esta posición es como estrategia en pacientes en ventilación con un distrés respiratorio agudo o severo. Tiene evidencia fuerte para lograr mejorar la oxigenación y disminuir la mortalidad en pacientes con ventilación mecánica. Se ha demostrado que la posición pronovigil ha disminuido la estadía de pacientes en unidades críticas, que es algo tan simple como cambiar una posición, pero que disminuye la estadía, disminuye el uso de ventilación mecánica, logrando
una mejoría importante en la evolución de los pacientes con distrés respiratorio. En el proceso de matronería, dentro de las funciones que nosotros tenemos que hacer cumplir, es primero una anamnesis completa, actual y remota, enfocada en los antecedentes de nuestros pacientes, en su función cardiopulmonar, y otras necesidades alteradas que pueden incidir en esta alteración. Control de signos vitales con énfasis en el patrón respiratorio. Examen físico general y segmentario con énfasis en el estado cardiopulmonar y en el sistema nervioso central. Y la revisión de los exámenes de laboratorio, imagenología y pruebas funcionales. La revisión de exámenes también, o sea, es más labor médica, pero la toma de los exámenes, la coordinación, es parte de nuestras funciones. Uno como matrona coordina gran parte de cosas durante el día, exámenes, interconsulta, evaluación de pacientes por los equipos multidisciplinarios. Una paciente durante su hospitalización es vista por nutricionista, kinesiólogo. A veces están en el servicio de ginecología, pero presentan dificultades respiratorias. Eso no lo ve el ginecólogo, eso lo ve un médico internista. Por ende, hay que sugerir y coordinar con otros servicios a través de interconsultas que esta paciente sea evaluada. La toma de exámenes de laboratorio es nuestra. El rescate y valorar los exámenes de laboratorio también es función nuestra. ¿Por qué? Porque si un examen presenta una gran alteración, es importante que el médico lo evalúe lo antes posible para poder determinar alguna conducta. Sucede que cuando existe un valor crítico en algún examen de algún paciente, el laboratorio cumple la función de avisar vía telefónica que se encuentra un valor crítico. Nosotros debemos rescatar ese examen rápidamente, informárselo al médico, pero a veces pasa que no lo informan, entonces uno tiene que estar constantemente pendiente de los exámenes que toma, hacerse cargo de la toma y la evaluación del resultado, porque no sirve de nada que tomemos exámenes si nadie los evalúa, por algo se le solicitan a las pacientes los exámenes. Dentro del examen físico hay que observar la postura, la coloración de la piel y mucosas. El control de signos vitales, la respiración, la temperatura, la presión, el pulso, y establecer el patrón respiratorio. Verificar el esfuerzo respiratorio, si existe presencia de tos, presencia de secreciones bronquiales, ruido respiratorio, dolor torácico, exploración torácica. Dentro de las cosas que pueden presentar un paciente respiratorio se encuentra la tos, las sibilancias, las disneas y la opresión torácica. ¿Cómo se definen estos ruidos anormales o adventicios? Los crépitos es una inflamación alveolar. ¿Cómo se escucha a través de un fonendo en la evaluación, en el examen físico? Como un papel celofán o un velcro. Las sibilancias son un silbido o pito que ocurre por disminución del calibre de la vía aérea. El roncus es un ronquido por acúmulo de mucosidades o constricción bronquial de gran calibre. Los estertores son inflamación, ruidos húmedos que reflejan líquido dentro del alveolo. Y el estridor ocurre por una estenosis de la vía aérea alta.
La tos es un reflejo protector para despejar la tráquea, los bronquios y los pulmones. La tos productiva es la que produce esputo. El esputo contiene moco, detritus celulares, microorganismos y puede contener pus o sangre. Importante destacar, si tenemos algún paciente que presente tos, ¿hace cuánto presenta esta tos? ¿Cuántos días lleva con esta tos? Si esta tos es productiva o es tos seca. Hay que lograr hacer las diferencias porque, importante, si un paciente, sea hombre o mujer, lleva más de 15 días con una tos productiva, es importante derivarla y pensar inmediatamente en que pudiese tener tuberculosis, ¿ya? La tuberculosis produce una tos productiva por más de 15 días y en el CESFAM está dentro del EMPA preguntar la presencia de esta. Ahora sí, claramente tenemos un paciente con tos, siempre preguntar cuánto lleva con este cuadro y derivar al médico. El médico tiene que ser el que lo evalúe y el examen que se toma para diagnosticarlo es una baciloscopía. La baciloscopía consiste en toser y en liberar el esputo y contenerlo en un frasco, y eso finalmente es lo que se lleva al laboratorio. Hay que evaluar este esputo y ir viendo sus diferentes características, como el color, si es claro, blanco, amarillo, verde, marrón, rojo, o presenta hilos de sangre. Si la cantidad es igual a la habitual, ha aumentado o ha disminuido. Si ha presentado cambios de color durante el día, o se aclara al toser, o es progresivamente más oscuro. Si presenta algún olor. La consistencia, si es acuosa, espumosa, pegajosa u espesa, y si existe presencia de sangre de manera ocasional, estreñido, o presenta estas estrías de sangre fresca. Gran parte de estas cosas hay que preguntárselo a las pacientes, y desde ahí la importancia de una buena anamnesis con enfoque en el sistema respiratorio. Dentro de las patologías que se pueden encontrar es que exista un deterioro en el intercambio de gases. ¿Cómo esto ustedes lo van a poder visualizar? Con una coloración anormal de la piel, que exista un patrón respiratorio anormal, ya sea una taquipnea, una disnea, una apnea, que exista diaforesis. ¿Alguien sabe lo que es la diaforesis? Yo no, profe. La diaforesis es el sudor excesivo. También en las pacientes diabéticas descompensadas se ve mucho. Generalmente en una hiperglicemia o una hipoglicemia existe este signo, que es importante evaluarlo. Que exista una gasometría arterial anormal, que exista dificultad respiratoria, que el paciente se encuentre agitado, o que esté somnoliento, o que además asociado a una taquipnea o bradipnea, además exista taquicardia. Que el sistema cardiovascular finalmente también se acelera con el fin de lograr hacer un intercambio gaseoso adecuado. Si existe una limpieza ineficaz de las vías aéreas, es la incapacidad para eliminar las secreciones u obstrucción de la vía respiratoria para mantenerla permeable. Dentro de los signos clínicos que van a ver, puede ser disnea, ausencia o ineficacia de la tos, que esta tos, como este reflejo protector, no sea capaz de eliminar las secreciones, sonidos respiratorios inusuales, cambios en la frecuencia y o en el ritmo respiratorio, cianosis
excesiva cantidad de esputo, agitación, dificultad para vocalizar. ¿Alguien me puede decir qué es la cianosis? Es la coloración azulada de la piel. Perfecto. Y de las mucosas. Cuando existe un patrón respiratorio ineficaz, es una inspiración o expiración que no proporciona una ventilación adecuada. Dentro de las características que van a ver es aleteo nasal, disnea, ortopnea, taquipnea y el uso de la musculatura accesoria. Y una bradipnea. ¿Cuándo existe un riesgo de asfixia? Bueno, la asfixia en sí es la dificultad de presentar un intercambio gaseoso adecuado producto de diferentes causas. Existe un riesgo de asfixia por fugas de gas doméstico, ingerir grandes bocados de comida, dificultades cognitivas, reducción del sentido del olfato, reducción de sus habilidades motoras. También existe el riesgo de aspiración, que es el deterioro de la deglución. Generalmente esto en pacientes de mayor edad, en pacientes ancianos o ancianos, que generalmente hasta hay un cambio de régimen, pasan de régimen común, un régimen liviano, a régimen prácticamente líquidos, y además se les agrega en tour como comidas como para aumentar los nutrientes en nuestros pacientes. Existe una depresión del reflejo tusígeno y que exista un traumatismo facial. ¿Cuáles son nuestras intervenciones? Cuidado y o mantención de la permeabilidad de las vías aéreas. Optimizar el reflejo de la tos, la monitorización de los signos vitales, los cambios de posición de los pacientes, sobre todo en pacientes que tengan dificultad en su movilización. Que la oxigenoterapia que se le esté administrando sea la adecuada y que cumpla con todos los correctos. El cumplimiento adecuado de las indicaciones médicas, de la medicación, y las precauciones para evitar los riesgos de aspiración. Que exista siempre una contención emocional de los pacientes. Siempre que uno contiene un paciente, primero lo tranquiliza, él está claro de su información médica. A veces, generalmente pasa que los médicos entregan la información, pero la entregan con muchos tecnicismos médicos, que al final el paciente tiende a no entender nada, y la presencia del médico los tiende a intimidar. A uno le pasa cuando va a un control médico que a veces no pregunta nada, pasa más en nuestros pacientes. Entonces, toda esta información que entrega el médico, a veces nosotros tenemos que bajarla y explicársela con palabras sencillas, pero que él entienda, y de esta manera le disminuimos los niveles de ansiedad, y además también a veces tranquilizar a los familiares, explicándole de manera concisa, calmada y con tecnicismos que ellos entiendan, como la situación del paciente, y también preocuparse de que éste se encuentre tranquilo, se encuentre cómodo, y a veces esto también escapa de nuestro manejo y de nuestra preparación. Dentro de los hospitales y dentro también del CESFAM existe la dupla biopsicosocial, que es la psicóloga y la trabajadora social, que se encarga de contener y también ser la unión, como el conductor entre el hospital y su familia. Esto, bueno, dentro
dentro de esto, de este año, de este último año, esto ha sido fundamental, ya que prácticamente los pacientes ya no tienen visita producto de la pandemia. Entonces, es fundamental que siempre exista un buen hilo conductor que entregue la información adecuada para lograr tranquilizarlos a ambos. Vamos a ver la administración de medicamentos por la vía respiratoria o inhalatoria y cuáles son las técnicas que se utilizan. Es el proceso mediante el cual se administran medicamentos y gases terapéuticos por las vías respiratorias en forma de gas o líquido, por medio de un inhalador, nebulizador o la instilación nasal. Y el último punto es la oxigenoterapia, que lo vamos a ver como una clase aparte, para poder darle la profundidad adecuada. El objetivo de la administración por vía respiratoria es recuperar o mejorar el patrón respiratorio, despejar las vías respiratorias a través de la administración de broncodilatadores, mucolíticos y otros medicamentos, y mantener una atmósfera con humedad elevada para fluidificar secreciones y facilitar su eliminación. Existe la aerosolterapia, que es la administración de medicamentos por la vía inhalatoria, utilizando fármacos presurizados y una aerocámara que permite proyectar y mantener partículas en suspensión para la posterior inhalación del paciente. El sistema consiste de una aerocámara y un dispensador del medicamento presurizado. ¿Cuáles son los objetivos de este? Lograr la broncodilatación facilitando la ventilación, perfusión, colaborar con la fluidificación de secreciones y favorecer la permeabilidad de la vía aérea. Dentro de nuestras funciones es valorar la función respiratoria del paciente y la permeabilidad de la vía aérea. Evaluar la necesidad de un aseo de las cavidades previo a la administración del medicamento vía inhalatoria. ¿Qué es un inhalador? Es un aerosol, es una suspensión o una solución de pequeñas partículas líquidas o sólidas en un gas. La administración inhalatoria ha ocupado un lugar privilegiado como tratamiento en las enfermedades pulmonares, debido fundamentalmente a que con dosis pequeñas se consigue mayor eficacia terapéutica. Inicio de acción rápido y mínimo de efectos secundarios por los menores niveles plasmáticos que alcanzan los fármacos inhalados. Estos pueden ser en polvo seco denominados IPS o en un cartucho presurizado que se denomina ICP o por su sigla en inglés MEDI. Existen los inhaladores en polvo. Los inhaladores en polvo seco son dispositivos que permiten la aerolización y entrega de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades respiratorias sin la necesidad de empleo de propelentes. ¿Qué son los propelentes? Son los gases que se le inyectan a un recipiente con el fin de poder trasladar estas partículas. Se caracterizan por ser de fácil manejo, portátiles y duraderos. En los inhaladores de polvo seco, la inspiración debe ser energética y profunda, ya que es el propio paciente con su inspiración el que tiene que generar la corriente que mueva estas partículas del medicamento. Como pueden ver, hay diferentes tipos de inhaladores en polvos. Dentro de cómo se compone, están las carcasas externas, el aplicador bucal o boquilla, que es por donde de cierta manera se va a liberar el polvo seco, una palanca que es el que va a generar el puff, y además estos dosificadores e inhaladores de polvo van a
Hay algunos que muestran las dosis de cuánto le queda al medicamento, o también hay algunos que señalan si está lleno o está vacío. Eso va a depender del tipo de inhalador. Hay unos que sencillamente ponen, quedan 50 dosis y a medida que se va utilizando, este va disminuyendo. ¿Cuáles son las ventajas de los inhaladores de polvo seco? Es que no requiere coordinación entre la inspiración y la pulsación para que se libere el medicamento. No utilizan los gases propelentes y tiene un indicador de dosis y son de fácil manejo. Y las desventajas es que produce un gran impacto orofaringio, no permite percibir la inhalación, y el fármaco se puede apelmazar si se humedece, y son más caros. Además, se va a necesitar un flujo inspiratorio mínimo de unos 30 a 60 litros por minuto. Y este es el cartucho presurizado, que yo creo que es el más común y el que gran parte de nosotras, o algunos de ustedes alguna vez ha utilizado, que generalmente uno lo utiliza con la aerocámara. Este cartucho consta de, como pueden ver, de una boquilla para permitir su administración y una válvula dosificadora. Estos inhaladores, como indicación para el paciente, es que se debe realizar una inspiración lenta y suave, ya que el propio dispositivo expulsa el fármaco y una excesiva velocidad aumenta el depósito orofaringio. Aquí se encuentran las partes del inhalador, que está el cartucho, que es finalmente el contenedor del medicamento, el envase externo, que es el envase de plástico, que lo va a recubrir, una válvula dosificadora, el orificio por el cual se libera el medicamento, y el impulsor de la válvula, que es el que le da la fuerza y el trayecto a la salida del medicamento. Importante mantener estos medicamentos en un lugar fresco, alejados de temperaturas altas, el sol, para que no pierdan su funcionalidad. Esta es la indicación que se le debe dar al paciente. Idealmente que el paciente no esté acostado cuando se le administra el medicamento, sino que mantenga una postura, la espalda recta, una postura sentada o parado, pero nunca acostado, sino el medicamento finalmente no logra llegar a los pulmones y no se produce la broncodilatación, que finalmente es para lo que se está administrando. Y que se aplica la presión sobre el frasco y que inspire de manera lenta. ¿Cuáles son los materiales que vamos a necesitar para la administración de este medicamento? Bueno, el dispensador del medicamento, la aerocámara, que va a depender de las necesidades del paciente, del tamaño de este. Existen diferentes medidas de aerocámara, están las pediátricas, están las de adultos, y también existen diferentes tamaños en las aerocámaras de adultos, porque tiene que haber un sello hermético entre la nariz y la boca para que finalmente el medicamento no se escape y llegue en sí a los bronquios de nuestros pacientes. Siempre trasladar todo con bandeja y con guantes de procedimiento. ¿Por qué es importante los guantes de procedimiento? Porque recuerden que es un paciente que está con un proceso, con alguna patología respiratoria, en donde pueden haber presencia de secreciones. Dentro de la ejecución, lo primero es verificar la indicación médica para evitar errores. Identificar al paciente, explicar el procedimiento, lavarse las manos y reunir el material. Dentro de todos los medicamentos, siempre revisen las indicaciones. Generalmente puede pasar que el médico pasa visita, no sé, ejemplo, en la mañana, deja una indicación, ocurre algo y a medio de la tarde
puede cambiar la indicación o puede haber alguna interconsulta y vaya otro médico especialista a evaluar a la paciente. Entonces hay un cambio en la indicación y uno pudo haber tenido una indicación en la mañana, pero que esta no sea la misma en la tarde. ¿Ya? Y todos los errores de medicamento finalmente afectan a nuestro paciente y se notifican como un evento adverso. ¿Ya? Además también existen medicamentos que la responsabilidad de la administración no es nuestra. Existen medicamentos que uno finalmente supervisa. Por ejemplo, hay servicios en donde la TENS es la encargada de administrar todos los medicamentos orales o los medicamentos endovenosos. En algunos servicios la matrona generalmente va a administrar lo que son medicamentos subcutáneos. Por ende, la supervisión de la administración de medicamentos es nuestra. Que el paciente reciba el medicamento adecuado en el horario correcto, toda esa supervisión es nuestra. Y si ustedes, al supervisar, verificaran que hay alguna administración médica que está errónea, eso se tiene que notificar. Antes de cualquier procedimiento, siempre lavarse las manos. En algunos casos va a ser necesario realizar un aseo de cavidades para disminuir el riesgo de infección, siempre con guantes de procedimiento. Limpiar y despejar las vías aéreas superiores, pidiéndole al paciente que tosa, expectore y enjuague su boca con agua fresca. Dependiendo de la patología, virus o bacteria con la cual el paciente esté diagnosticado, también va a ser importante utilizar medidas de quizás aislamiento o uso de EPP como mascarilla, pechera. Pero si nos centramos en la administración de los inhaladores, siempre con guantes y llevar todos los insumos en la bandeja de procedimiento. Ya, sin centrarnos en la administración, es quitar la tapa del inhalador, agitar el inhalador, mantener el inhalador vertical en forma de L, con la boquilla en la parte inferior, y pedir al paciente vaciar todo el aire de los pulmones de forma lenta y profunda, que expire. Esto se debe hacer lejos de la boquilla y pedir al paciente que presione la boquilla y junte los labios para evitar filtración al exterior del medicamento. Presionar la válvula de dosificación y pídale al paciente que inspire hasta llenar los pulmones y que contenga la respiración por 10 segundos para permitir una máxima penetración del medicamento en la vía aérea. Retirar el inhalador de la boca y pedir al paciente exhalar el aire lentamente. Si debe realizar nuevamente el proceso, esperar 30 segundos y repetir el proceso. Generalmente las pacientes respiratorias tienen como indicación de 2 puffs cada 4 horas. Así que siempre hay que repetir el procedimiento. Es importante que se esperen esos 30 segundos. Luego, tapar el inhalador, el retirar los guantes, el lavado de manos y registrar el procedimiento. Recuerde que todo lo que no está registrado no está hecho. Es la única manera de llevar un registro y poder hacer una supervisión adecuada. Y la otra cosa importante, que quien administra el medicamento es el encargado de registrar. Uno no cede la responsabilidad del registro nunca, ¿ya? Eso es responsabilidad, y no es responsabilidad de quien administra el registro, y responsabilidad nuestra adicional, la supervisión de que esto sí ocurra y se cumpla. Considerar que al administrar el inhalador, siempre controlar el pulso y la frecuencia respiratoria. Existen medicamentos como el salbutamol, que es un beta-adrenérgico que actúa en la musculatura lisa del pulmón, que además puede generar taquicardia. Entonces, por ende es importante controlarlo y evaluarlo, porque si presentara
una taquicardia sostenida, mantenida, e informárselo al médico. Y el inhalador es de uso individual, no se comparte entre pacientes. Aquí hay una imagen de pacientes traqueostomizados. Existen dos maneras de poder administrar los inhaladores, que el primero es mediante una mascarilla colocada directamente sobre el estómago abierto o con una pieza en forma de T, con una conexión para el paciente. Finalmente, esta es la que se recomienda porque así el medicamento se administra directamente en la cánula de la traqueostomía. Puedes administrarlo de manera directa o con una aerocámara, que también se va a conectar a la cánula de la traqueostomía, y es el mismo procedimiento, ¿ya? Y si tiene una segunda dosis de administración, esperar siempre los 30 segundos y evaluar al paciente. Y los pasos con el inhalador con aerocámara, de los pasos anteriores, se mantienen hasta el sexto. Y luego sigue introducir la boquilla del inhalador en el extremo distal de la aerocámara, colocar la mascarilla de la aerocámara en la nariz y boca del paciente, ajustándola, y pedirle al paciente que respire normalmente. Presionar con firmeza el frasco contra la boquilla para despejar una dosis del medicamento de la aerocámara puesta. Pedirle al paciente que respire normalmente unas 5 a 10 veces con la mascarilla de la aerocámara puesta. Retirar la mascarilla y si debe repetir la operación, esperar entre 5 a 10 minutos. Se debe limpiar y guardar el inhalador y la aerocámara en la unidad del paciente, retirarse los guantes, lavarse las manos y registrar el procedimiento. El registro tiene que llevar el nombre del procedimiento, la administración del medicamento, la vía en la cual se administró, la fecha, hora y la persona responsable, el número de inhalaciones y la respuesta del paciente. ¿Cuáles son las ventajas de la cámara espaciadora? Que evita la necesidad de coordinar la pulsación para liberar el fármaco y la inhalación. Consideraciones. Primero, siempre darle la confianza al paciente, educarlo respecto a la administración de medicamentos, darle la confianza y la técnica en el uso de la aerocámara. Hay que considerar que el paciente se mantiene durante un periodo de tiempo hospitalizado y luego se da de alta y se va con indicaciones de medicamentos para su casa. Y en su casa tiene que administrarse el medicamento de la mejor manera, siguiendo las indicaciones que se le da. La educación al alta es responsabilidad nuestra. Nosotros somos las que finalmente educamos al paciente en el uso del medicamento y el resto de las indicaciones médicas. ¿Por qué? Porque generalmente el médico deja la epicrisis y uno finalmente es la que tiene que descifrarlo, conseguirle la hora, el control médico, educarlo en el uso del medicamento. Pasa tanto en los medicamentos con inhaladores, como también en el uso de insulina, en el uso de heparina. O sea, finalmente la educación es nuestra responsabilidad y tampoco se puede pasarle la responsabilidad a otro. Esto no lo hace un técnico paramédico, esto totalmente es nuestra responsabilidad. Lo otro es controlar el pulso y la frecuencia respiratoria y siempre limpiar y guardar la aerocámara con los elementos del uso individual del paciente, generalmente en su mueble, en su cajonera, junto a sus útiles personales. Otro aspecto que vamos a ver es la nebulización. Por definición, es la administración de medicamentos a través de las mucosas respiratorias en forma de microgotas finalmente pulverizadas con la ayuda de una mascarilla que posee el dispositivo pulverizador.
¿Cuáles son los objetivos de la nebulización? Es fluidificar las secreciones, mantener húmedas las mucosas, aliviar la irritación de las mucosas de la vía respiratoria, estimular la tos y administrar medicamentos broncodilatadores. ¿Cuándo se indica la nebulización? Cuando es necesario administrar dosis más elevadas de broncodilatadores que las que se pueden alcanzar con los inhaladores. Cuando no es posible utilizar inhaladores por las condiciones del paciente, como en el caso de la exacerbación del asma, sobre todo si ya llega con una crisis grave al servicio de urgencia. Es principalmente utilizado en el asma bronquial en su manera aguda o grave, con pacientes que presenten bronquitis y o laringitis, en cuadros respiratorios con grandes cantidades de secreciones difíciles de expectorar, y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, que es una patología que generalmente se le asocia a pacientes fumadores que tengan el hábito tabáquico. Dentro de nuestras funciones es valorar el estado clínico general y cognitivo del paciente para evaluar si éste va a cooperar o no con el procedimiento, determinar el grado de conocimiento que éste tiene sobre el procedimiento y su disposición para cooperar. Se determina el patrón respiratorio del paciente, valorar la coloración de la piel y las mucosas, y valorar la permeabilidad de la vía aérea y realizar las cavidades, el aseo de cavidades si es necesario. ¿Quiénes son los responsables de este procedimiento, de la administración de estos medicamentos? Puede ser como profesional no médico, la matrona, enfermera, el kinesiólogo o el técnico paramédico. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Un riñón limpio, un nebulizador con mascarilla, una fuente de oxígeno sin humidificador o un motor de aire a presión con sus conexiones. Esto se refiere a la red central de oxígeno que presentan los servicios. Bueno, la mayoría de los servicios todos tienen una red de oxígeno central, o pueden haber cilindros de oxígeno comprimido. Solución fisiológica y el medicamento indicado, la jeringa, depósitos para desecho, depósitos para el corto punzante y guantes de procedimiento. ¿Cuáles son los elementos de una nebulización? Está el nebulizador portátil, que se conecta a una mascarilla de alto flujo, el nebulizador con mascarilla o un nebulizador con boquilla. El más utilizado generalmente es el nebulizador con mascarilla. En la siguiente imagen pueden observar, bueno, los diferentes tipos de elementos en la oxigenoterapia. Como pueden ver en la primera imagen, es un cilindro de oxígeno transportable, el cual está conectado a un manómetro, que es el que finalmente va a medir la presión del oxígeno, y además este está conectado a un vaso humidificador. No sé si logran verlo, el vaso humidificador, y a este se le conecta la salida de la mascarilla o la naricera, dependiendo del elemento de administración de oxígeno que van a elegir. Otro elemento importante que se destaca es el Niplex, que como pueden ver es como una perillita que se enrosca en el manómetro, y que este permite la conexión con el flujómetro. El flujómetro finalmente es el que va a determinar cuánto oxígeno le estamos pasando al paciente. Se mide en litros minutos. Existen flujómetros pediátricos, flujómetros de adultos. El pediátrico llega como a 5 litros minutos y el de adulto llega a 10 litros minutos. Y en la imagen como que sale seleccionada como 4, finalmente se ve el sistema completo. Está el cilindro de oxígeno, la válvula, el regulador que sería el manómetro, el flujómetro, el Niplex, y en el Niplex podría ir conectado un vaso humidificador, si fuera necesario, o una mascarilla de alto flujo o una naricera.
Estos son los equipos que necesitamos para poder administrar oxígeno o nebulizar a los pacientes. Además, como pueden ver, la naricera, la mascarilla en sí, tiene un recipiente en el cual va el medicamento, que sería el broncodilatador, que sería esto. ¿Qué es lo importante de esto? Es verificar que el volumen del fármaco sea el adecuado para nebulizar la mayor cantidad del fármaco posible, que va a ser en torno a 3 a 6 ml. ¿Por qué es importante esto? Porque al nebulizar no se nebuliza el medicamento completo. Siempre hay un volumen muerto que va de 0,5 a 3 ml. Entonces, si pusiéramos 3 ml, finalmente todo quedaría como un volumen muerto y no se administraría el broncodilatador al paciente. Y además, importante, se le puede añadir suero fisiológico y de esta manera se permite que la solución sea isotónica y eso reduce el riesgo de un broncoespasmo. Entonces ustedes pueden ver en la imagen que tiene un gotero el broncodilatador y que la primera parte ponen el medicamento y lo otro lo rellenan con suero fisiológico. Y eso va conectado a la mascarilla y la mascarilla va conectada al paciente, obviamente. Si repasamos la ejecución, es primero verificar la indicación, lavado de manos, reunir el equipo, identificar y explicar al paciente o al familiar que lo acompaña el procedimiento que se va a realizar. Siempre lavarse las manos, realizar aseo de cavidades si es necesario con guantes de procedimiento. Acomodar al paciente sentado o semisentado en 45 grados si su condición se lo permite. Recuerden que la posición semisentado es la posición Fowler, que expande la caja torácica, permitiendo una mejor ventilación, y pedirle al paciente que tosa y expectore y que se enjuague la boca con agua fresca. Colocarse los guantes de procedimiento y preparar el medicamento diluyendo de acuerdo a la indicación de la tarjeta de tratamiento. Lo máximo que administramos son 3 cc de suero fisiológico en conjunto con el broncodilatador. Se introduce el medicamento diluido en el nebulizador estéril, uso individual, conectar el nebulizador a la red de administración de oxígeno o aire comprimido según corresponda, colocar la mascarilla del nebulizador al paciente cubriendo la nariz y la boca y pedirle que respire normalmente mientras dura la nebulización, que son aproximadamente 10 minutos. Se dispone de un nebulizador con boquilla, pídale al paciente que ajuste los labios a la boquilla y que respire por la boca mientras dura la nebulización. Finalizando, retirar la mascarilla o boquilla del nebulizador, cerrar la fuente de oxígeno o aire comprimido y secarle la cara al paciente con una toalla Nova. Luego, guarden la bolsa plástica, la mascarilla limpia y las conexiones de oxígeno en la unidad del paciente, por si será necesario repetir en un horario muy cercano al procedimiento. De lo contrario, hay que guardarlo limpio en la unidad de enfermería y desde ahí se traslada a la unidad de esterilización. Todo lo que son frascos, mascarillas, nariceras, se esterilizan siempre. Luego retirarse los guantes, lavarse las manos, registrar el procedimiento, la hoja de enfermería o matronería, el medicamento que se administró, la fecha, hora, la persona responsable y la reacción del paciente. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener? Es siempre, como se lo mencionaba, verificar la indicación médica, identificar al paciente, lavarse las manos. Lavarse las manos, realizar aseo de cavidades para disminuir los riesgos de infecciones, limpiar y despejar las vías aéreas superiores, pidiéndole al paciente que tosa, expectore y se enjuague su boca con agua fresca. Si se debe nebulizar todo el líquido, mantenga una observación constante del paciente para poder pesquisar efectos secundarios.
Los nebulizadores deben ser de un solo uso, el nebulizador debe ser cambiado cada vez que sea utilizado. Importante, ¿cuáles son los efectos adversos que pudiese presentar los pacientes? Cefalea, náuseas, vómitos, tos, irritación de garganta y mialgia. Y siempre las contraindicaciones se van a relacionar específicamente con la hipersensibilidad al medicamento a administrar. Otra cosa importante siempre en la administración de medicamentos es el preguntar las alergias. Eso es fundamental, es parte de nuestra responsabilidad, porque pasa que nadie se lo pregunta al paciente, o se lo preguntan al paciente, no queda registrado en la ficha, lo indica el médico y uno va a administrarlo y pudiese presentarse que la paciente sea alérgica y que no le haya dicho a nadie porque nadie se lo preguntó. Entonces ustedes siempre, antes de que administren cualquier medicamento, siempre preguntar si presenta alguna alergia. Puede ser que se lo hayan preguntado, que la paciente no lo haya dicho, puede ser que se le haya olvidado, pueden pasar muchas cosas, pero siempre la responsabilidad es de quien administra el medicamento, no de quien hizo la ficha, no de quien le ingresó, para que lo tengan presente. Y el otro punto que vamos a ver es la instilación nasal. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? El riñón, los guantes de procedimiento, el medicamento, el papel absorbente y guantes de procedimiento. En su ejecución es identificar al paciente, explicarle el procedimiento, verificar la indicación médica, siempre lavado de manos y realizar el aseo de cavidades, colocar al paciente en decúbito dorsal, con el cuello en una hiperextensión, y instilar en cada fosa nasal las gotas indicadas del medicamento, dirigiendo la punta del cuentagotas hacia el cornete superior de la nariz, o narina. Pídale al paciente que respire por boca para evitar que estornude, manteniendo la cabeza hacia atrás a lo menos por 5 minutos. Y limpiar con papel absorbente el medicamento que escurra de la nariz, y guardar el equipo, lave, limpie, seque, y el retiro de los guantes, lavado de manos, registrar el procedimiento, y siempre indicando el responsable. Y eso, chicas, sería la clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe. En la Yo no tengo administración. dudas. Bueno, cualquier duda que tengan, bueno, si están estudiando y la tienen, me pueden escribir al mail y se las contesto, no tengo ningún problema. Bueno, la clase ya la subió la profesora y yo le hice unas modificaciones a esta última, así que le voy a pedir que la actualice. Si no tienen ninguna duda, entonces terminamos esta clase y nos juntamos en media hora para iniciar la clase de oxigenoterapia, si les parece. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, Gracias. profe. O nos vemos en un ratito. Ya, profe. Chao.